Bien, buenas tardes, Gerardo, mucho gusto. Mi nombre es Jacqueline Rodríguez Crespo. Soy estudiante de la Universidad Tecnológica del Perú del tercer ciclo de la carrera de Psicología. Como ya te había comentado previamente, vamos a realizar una entrevista orientada a cuatro dimensiones fundamentales del gobierno de Alberto Fujimori. Esta dinámica tiene como objetivo conocer tus apreciaciones y posturas acerca de esta época. Me gustaría por Ujú. favor pedirte que seas tan amable y que puedas hacernos una presentación previa acerca de tus datos personales como tu nombre completo, tu edad, tu nivel educativo, en qué institución te desempeñas y cuál es el cargo que ocupas actualmente. Bien, buenas tardes, Jacqueline. Qué gusto saber que podamos apoyar en algo. Bueno, soy Cosme Gerardo Palomino Cárdenas, tengo 51 años. Actualmente trabajo en el Colegio de Alto Rendimiento de Ayacucho como subdirector académico. Prácticamente tengo 10 años en esta institución. Ok, muchas gracias. Bien, vamos a dar inicio entonces al cuestionario y me gustaría empezar con el aspecto de la estabilidad económica. Gerardo, ¿cuáles Ujú. consideras que fueron los principales problemas económicos, políticos y o sociales que se vivieron en el gobierno de Alberto Fujimori en el Perú? Mm, A ver, de los que yo puedo advertir actualmente, como son tres, no sé si dimensiones, lo económico, lo político y lo social. Podría resumir en la parte económica, por ejemplo, el tema más que, bueno, en realidad sí es un gran problema en todo caso que ha suscitado en esa época o en el periodo del régimen fujimorista. El tema principal creo que es la privatización de las empresas estatales, que de hecho, como consecuencia, no exactamente el problema es la privatización, sino la consecuencia que está generado, ¿no? Desde mi punto de vista, ha habido un despido masivo de personas que laboraban en instituciones, digamos, estatales y que de hecho de alguna forma ha generado un tema problemático con las relaciones laborales de estas personas que ya tenían cierta comodidad, digamos así, ¿no? Entonces, este despido yo considero que ha sido una situación negativa para ese periodo, puesto que mucha gente estaba desconcertada, estaba fuera de, digamos, del espacio social, psicológicamente mucha gente muy maltratada. Yo me acuerdo porque todavía estudiaba en la universidad de ese periodo, venía gente constantemente a pedirnos apoyo, incluso vendiendo como ambulantes, ¿no? Gente ambulante. Entonces, el despido masivo como consecuencia de la privatización. Otro problema que hasta ahora arrastramos es, creo, el tema en la parte económica, el tema de la implementación de la ideología o del sistema neoliberal y las graves consecuencias que está traído. Por ejemplo, el tema de tener un mercado libre, abierto, que ha dado menos posibilidad a las condiciones nacionales y el régimen internacional o el espacio internacional se ha sumado, digamos, en el país con mucha más, eh, digamos, fuerza, ¿no? Ha sido un espacio, un tema, digamos, que ha manifestado esta condición de que la gente nacional o el producto nacional sea que tenga una competencia desleal en algunos casos, ¿no? Entonces, esta implementación del neoliberalismo además es pues dejar de lado el sentido estatal. Creo un poco más si el gobierno iba a vender las instituciones educativas y la salud, solo que ha habido una movilización bastante fuerte porque estos sectores de educación y de salud son sectores bastante generalizados, fuertes a nivel nacional. Y Ujú. creo eso es el que ha frenado para que no pueda realizar la venta de las instituciones educativas, los hospitales. Sin embargo, en las demás otras opciones sí se consideró un problema, bueno, hasta ahora lo considero un problema, por ejemplo, no debemos vender la telefonía porque no tenemos un ente que pueda generar cierto régimen de precios, valores a nivel de telecomunicación. No debimos haber vendido, por ejemplo, alguna de las minas que son parte
bandera del Perú, ¿no? Las Ujú. aerolíneas, de igual forma, debimos haber tenido, creo, una aerolínea que genere cierto equilibrio, ¿no? Y hoy en día, si podemos observar, notamos que hay incluso grandes monopolios a nivel nacional, monopolios que nos cuesta muchísimo. El gas, vamos a ponernos a hablar del gas. El gas pasa por nuestro territorio ayacuchano, sin embargo, no tenemos beneficio de él. Más bien, haciendo cierta conversación con gente que vive en México, me dice que el gas peruano allá cuesta Mucho más. hasta 15 o 20 soles. Miren, haciendo comparaciones en dólares, traduciendo es como 20 soles. Y nosotros pagamos 50, 45 soles el gas que ni siquiera es el gas que nosotros exportamos, ¿no? Ese me Exacto. parece un gran problema que hasta ahora lo arrastramos. Para mí es otro problema estos temas de las competencias desproporcionadas entre las grandes empresas internacionales o transnacionales que se implantaron en el Perú, que es difícil una empresa nacional pueda competir en sentido, digamos, real, ¿no? Porque el contexto dice, pues, que son aplastados rápidamente. Como prueba de ello, por ejemplo, no es que yo sea bebedor, pero comparo las cervecerías nacionales que tenemos. La Bacus ha monopolizado el negocio o el mercado. Es- Incluso en los mismos bancos, el BCP casi monopoliza, el Grupo Romero está monopolizando muchas de las empresas a nivel nacional. Entonces, esto ya es un tema que complica porque los bolsillos de los peruanos prácticamente se ven, digamos, afectados en esa situación, ¿no? Ujú. Eh, el mal uso, para mí otro problema económico que se vivió en su momento es el mal uso del dinero como resultado de la privatización, porque se utilizó como caja chica del gobierno de aquel entonces, ¿no? De Fujimori. Entonces, digamos así, este dinero, yo ahora me pongo a pensar o tal vez algún estadista debería haber pensado en que ese dinero debió servir para poder generar una, digamos, un beneficio, pero no necesariamente entregar el dinero a las personas, tal vez invertir en educación, invertir en ciencia, invertir mucho más en el tema de generar becas tal vez al extranjero, luego recoger no sé. Creo que Ujú. se mal usó, se empezó a, como por eso digo, se usó en el capricho del gobierno de aquel entonces, ¿no? Bueno, eso tal vez en suma en parte de la económica, en la situación política sí fue más catastrófico porque encontramos un gobierno al que le generó mucha desconfianza la condición política. O sea, la gente empezó a desconfiar muchísimo de los políticos a consecuencia de la compra de conciencias y el transfugismo que en aquel entonces se vivió, ¿no? Con mucha cercanía. Los congresistas que habían ingresado o ingresaban a ser parte de un partido político y al ver que no tenía mayoría el gobierno de Fujimori, empezó a comprar justamente donde más necesitaban los congresistas. Ahí está el tal Alex Curi, por ejemplo, que, bueno, es el que primero apareció. En realidad pasaron muchos por la salida del SIN, ¿no? Entonces, eso creo en el tema político ha generado una desconfianza que ha repercutido hasta ahora, el transfugismo. Otro tema es la desaprobación de los partidos políticos. Hasta aquel entonces, creo, hasta las épocas de Fujimori, todavía teníamos una Acción Popular, teníamos perdón, un aprismo arraigado y algún otro partido por ahí de izquierda, ¿no? Pero a partir de esa fecha, como que se generó toda un desequilibrio y no ha habido hasta ahora un partido firme, ¿no? Creo que el fujimorismo sí es algo firme, pero un poco más ambicioso a un tema más económico e interesado. Hay algo que siempre rescato en el tema político de Fujimori, que es el narcoestado. Creo que es algo que no se ha dicho mucho, pero es cierto y ha sido parte de la noticia. Yo me acuerdo haber discutido incluso con algunos profesores esto, más que discutir, debatido y poner en palestra de nuestra formación. Se encontró en los aviones presidenciales o en el avión presidencial cierta cantidad de cocaína. Entonces eso ya deja mucho que desear, ¿no?
Entonces, en el tema político, eso también genera desconfianza del gobierno que regenta, ¿no? Otra de las situaciones, la toma de la prensa estaba muy acallada, la toma de las editoriales, la prensa escuchada, la prensa televisiva, incluso la prensa escrita, ha sido tomada. Las editoriales tenían un sentido del régimen político. Ha habido mucho monopolio, oligopolio también en eso, en aquel entonces. Ahí empezó, digamos, todas estas situaciones. El grupo Romero, Bacus, algunos otros centros comerciales que se generaron, se generó en todo caso una especie de más que sentido de negocio o en todo caso empresa, se convirtió en una situación complicada, ¿no? Para el Estado peruano. Los lobbies, en el sentido político, los lobbies también han sido otra situación que desde aquel entonces se escucha y de hecho ya es casi una práctica constante, ¿no? En el tema social, podría yo resumir con la persecución a líderes sociales, el caso La Cantuta, por ejemplo, eh, y no es el único caso, solo estoy mencionando este. Tenemos la desaparición de un líder social de Wilca, por ejemplo, el padre de Indira Wilca, que ahora me acuerdo muy bien, las esterilizaciones forzadas, la moral y la ética que fueron distorsionadas. Porque el hecho de que tú veías tu gobierno o el gobierno nacional cometiendo tantos errores, como el caso del zinc, una serie de cosas, te da ya idea de que se normalizan situaciones negativas, ¿no? Y fue complicada, digamos así, incluso hablar de un sentido educativo desde el gobierno. Ok, Eso por esta parte. ok, gracias. ¿Y tú conoces o recuerdas las principales medidas que se implementaron para combatir la inflación durante el gobierno de Fujimori? Claro, pasó creo a los 2 o 3 años, si no me acuerdo, fue entre el 90 y 91. Claro, 90, ¿no? Fue el 90. Ujú, Si mal no, yo todavía estaba en la secundaria estudiando bueno, no sé si el primer, segundo año, no me acuerdo. Em, eh, Creo que el Fujichoc se llamó así, el Fujichoc. Me acuerdo muy bien, salió el ministro de Economía, no me acuerdo cómo se llama, y decretó y terminó diciendo que Dios nos ayude. Eso me acuerdo muy bien. Entonces, a partir de eso, bueno, yo desesperada veía a mi mamá y nosotros somos 4 hermanos y bueno, desesperada porque el sueldo que había recibido un día antes al Fujichoc al día siguiente no tenía valor y la gente estaba muy, muy, muy desesperada, ¿no? Entonces, lo que más causa desconfianza en este señor fue que cuando él se enfrentó con perdón, con Mario Vargas Llosa, ujú, él juró y rejuró porque Vargas Llosa lo primero que pide, prometió para que pare la inflación, la hiperinflación en el Perú fue que no iba a ser perdón, iba a ser un shock, ¿no? Un shock económico para que la situación digamos, genere cierta condición adecuada por la economía. Sin embargo, y en un debate me acuerdo que el señor Fujimori dijo que no iba a ser el shock, iba a solucionar de otra manera. Pero cuando ingresó, fue él quien hizo el shock, el Shock, ¿no? Eso, bueno, sí me acuerdo eso, que haya pasado, esa situación fue un golpe duro, lo más duro para los más necesitados, porque no se tenía ninguna forma de cómo sobrevivir, había gente que terminaba suicidándose, muy, wow. muy complicado, ¿Y, ¿no? y tú crees que esa medida fue o no fue efectiva para mejorar la inflación, para combatir la inflación? En su momento era un tema bien, como te digo, extremo para la gente, ¿no? Socialmente veía mucha gente llorar, la gente que vendía tiendas que incluso cerraban porque ya acaparaban no sabían si mañana iba a subir el doble o algo más de lo que ya había subido, ¿no? Ujú. Entonces yo creo que para ese momento fue muy, muy complicado. Sin embargo, si vemos en el tiempo, sí ha habido cierta condición de estabilidad económica. Sí ha generado Ujú. ese pare o ese choque, ha generado cierta estabilidad económica. Sin embargo, sí podríamos considerar también
como que no efectiva en el sentido de que ha generado brechas económicas en la población, más distanciadas que esas fechas, ¿no? Ahora podemos, creo que los extremos sociales entre, bueno, entre pobres y ricos, digamos, es mucho más distanciado. Hay Ujú. mucho más Hay una brecha más y amplia. pocas, más amplia y pocas además. Entonces, Ujú. esa brecha más alargada hace que se observe ahora que no ha sido tal vez la más efectiva. El otro tema es que se ha generado a partir de eso oligopolios, monopolios, Ujú. como el que ya mencionaba de la Bacus, por ejemplo, ¿no? Exacto. Otro tema es que creo que también ha habido más amplitud de dar permiso, en todo caso, al capital extranjero. Y con ganancias, usted sabe que los capitales extranjeros, pues las ganancias no están acá, las ganancias salen del país. Claro. Invierten una parte, y la ganancia directamente se va del país. Entonces creo que por ese lado también consideraría que no ha sido efectiva, ¿no? Tal Ujú. vez el mercado desleal también que ahora se genera es otro tema complicado. Sí. Eso, bueno, Y- el tema de que se sigue exportando la materia prima, ese es otro mm, problema. Yo creo claro. que esa es una situación que se debió también controlar o fijar, ¿no? Dentro de este libre mercado, dentro del neoliberalismo. Ok, listo. En relación a la segunda, al segundo campo, en cuanto a seguridad interna y desafíos democráticos, ¿tú qué opinas de las medidas que se realizaron en el gobierno de Fujimori para combatir a los grupos terroristas como el Movimiento Revolucionario de Tupac Amaru, y Sendero Luminoso? Yo creo que ahí se le asigna algo no tan justo al gobierno de Fujimori, porque desde que, bueno, a partir de algunas lecturas que hice, además de algún comentario o conversaciones que se hace con amigos o personas mayores, el comité de autodefensa siempre existió. Ha habido desde, o sea, desde la época de Alan García ya teníamos esas opciones. Además, así no haya existido, digamos, de manera formal, sí había un sentido de organización en las comunidades. Cuando Fujimori yo le atribuyo más bien que en ese momento se dio, no es porque él lo haya querido hacerlo, sino se dio porque ya se estaba gestando eso desde las bases, no desde arriba, ¿no? Desde las bases se gestaba porque había una serie de situaciones que seguramente también ha sido, digamos así, gente que sí estaba a favor de esta condición o esta situación de los grupos. Para mí, no creo que sean llamados terroristas, pero igual de los grupos sociopolíticos, ¿no? De ideas sociopolíticas diferentes al gobierno, que ya se gestaba, vuelvo a decir, desde la época de Alan García. Sin embargo, bueno, también ha habido gente que no estaba a favor de eso y de hecho uno de los temas más complicados es que las ciudades se abarrotaron de personas que eran del campo, ¿no? Se Ujú. empezaron las migraciones. Entonces, no le atribuyo yo a Fujimori que él haya establecido la política de la defensa o de haber encontrado nada de ello. Yo creo que ha sido un gesto desde gobiernos anteriores que tal vez no sé si se puede llamar así por azares, haya sido en la época de Fujimori que se haya logrado esto, ¿no? Porque ya había un grupo concertado, ya se había formado, y creo que hay también un par de reportajes que habla sobre ello. Sí. Así que no creo que haya sido él quien haya generado la idea de combatir. Se le ha dado en su momento, sí se dio, ¿no? Se le atribuyó. Ok. ¿Y tú qué opinas sobre las medidas que se tomaron durante el gobierno de Fujimori para controlar la prensa? ¿Y cuáles crees que han sido sus repercusiones en la libertad de expresión? A ver, creo que eso ha sido lo más clarito que se ha observado. De manera tácita, la población entendía y comprendía y no podía, digamos, gritar o hablar sobre o en contra del régimen porque había una cierta situación que también de manera tácita se hacía entender. La Ujú. persecución, por ejemplo, que había de manera permanente y por ahí me recuerdo, por ejemplo, a este señor Gorriti, claro, Gorriti, quien Sí. fue perseguido por, por por el régimen, ¿no? Entonces, creo que de manera tácita la población peruana sí ha entendido o entendía el sometimiento en el que estaba impuesto la prensa nacional. Y era clarito, pues uno veía el noticiario
del 90%, perdón, del 100% de noticias, el 90% estaba teñido con ideas de generar favores al régimen o a favor del régimen, ¿no? Sobre las repercusiones, creo que han habido cierto silenciamiento. Eso ha sido la repercusión, silenciamiento de ideas contrarias al régimen, tal vez como consecuencia de las ideas contrarias al fujimorismo, ¿no? Un silenciamiento que generó consecuencia de esta cierta opresión a la prensa, ¿no? Bueno, las ideas contrarias pues no eran muy abiertas, tenías que estar escondido para ello. Sí. Ok. Entonces vamos a pasar al tema del balance de la gestión social y de los derechos humanos. ¿Qué Ah, políticas claro. sociales se implementaron durante el gobierno de Fujimori para abordar la pobreza y la desigualdad en el país? Creo que fue el gobierno con más dádivas o con más, ¿cómo se dice?, condiciones de dar, como hay un refrán, un dicho, un correrío social, ¿no? Hay que dar a la gente, dice, ayudarle a pescar, o perdón, enseñarle a pescar y no darle el pescado. Y Fujimori hizo lo contrario. Ujú, Dio el pescado y nunca enseñó a pescar. Lo que decía al inicio, debió invertirse el dinero de la privatización en educación, en salud, en fortalecer, no sé, situaciones que debieran haber generado ahora beneficios a largo plazo, pero se pensó en esta situación de gastar el dinero en el momento y por eso que cuando Fujimori llegaba a cualquier pueblo, regalaba así directamente, te lo digo, regalaba dinero, porque yo en alguna de esas visitas que vino a Ayacucho, yo he visto ujú. había una promoción, regalaba, había una señora, no sé, por ahí que se encuentra en el camino en su paseo, regalaba, o sea, regalaba dinero. Entonces, creo que se mal utilizó el dinero de la privatización. Entonces, ha habido ciertos programas donde implementaban situaciones de asistencialismo social, ¿no? Los clubes de madres, el vaso de leche. Yo me acuerdo del programa de retorno a la población, pero, por ejemplo, ha habido un programa de ese tipo que a los que habían sido desplazados por los espacios sociopolíticos los retornaban y les daban de todo, ¿no? Casa, todos los servicios. Y bueno, tal vez eso podría ser hasta beneficioso. Sin Claro. embargo, no se pensó en alargar, ¿no? Ha habido, desde mi punto de vista, una cierta situación de generar cercanía de estas brechas o cortar las brechas con los programas sociales, Claro. que de hecho ahora casi no son beneficiosos, son más bien ha generado cierta condición de esperar la gente del campo La espera que haya estos dependencia, beneficios, ¿no? Y ¿no? la pérdida de la autonomía. Dependencia Sí. también, ¿no? Claro, claro, sobre todo eso, ¿no? La gente ya no se puede pensar en que tiene que generar su bienestar a partir de él, sino espera al Estado, Es- pide al Estado, espera Ujú, que alguien le dé, ¿no? ujú. Ok, Eso. listo. Con respecto, bueno, durante el gobierno de Fujimori se realizaron campañas de control demográfico. Esta consistió en mm, la esterilización de miles de mujeres, sobre todo de mujeres campesinas e indígenas. ¿Cuál es tu opinión sobre esta política aplicada? Mire, yo sí estoy en contra de esa idea o en todo caso de esa situación ocurrida. Claro, yo era bastante joven, muy niño, niño todavía, no entendía mucho, pero ya ahora uno se pone a analizar ya de adulto, ¿no? Y pones digamos, una condición de generar los beneficios y las situaciones negativas. Y encuentras de que la persona es tomada como objeto es una cosa, es una situación para ellos, en todo caso para el Estado en aquel momento, han tomado como que se reproducen demasiado, entonces tengamos que disminuir la cantidad de hijos que tengan para que tengan mejor condición de vida. Y no iba por ahí la situación, creo, de solucionar la condición de bienestar de las personas. Erradicar la pobreza generando condiciones para desarrollo socioeconómico, creo que han sido desde la esterilización creo que ha sido muy negativa. Se debió tal vez emplear
o generar empleos, generar educación, más educación, inversión en la salud, en la educación, que es lo que hubiera sido posible tener una mejor condición ahora, ¿no? Yo Ujú. creo. Estoy en desacuerdo o en contra también Esta de política. este programa porque denigra, claro, política, perdón, denigra la dignidad de la familia y sobre todo de la mujer. Creo que también de los varones, porque pasó con varones también, si no me Sí, sí. equivoco. Entonces, denigra la condición autónoma que tiene la familia, ¿no? Entonces digamos, complicado pensar que en ese momento mucha gente seguramente sin saber, porque también mucha gente por la cierta ignorancia que mantiene, pues no Ujú. sabía de lo que estaban haciendo con ellos, ¿no? O con ellas. Ujú. Estoy en contra también porque atenta la libertad familiar, la dignidad humana como tal, ¿no? Se aprovecharon, creo, de toda la ignorancia que tenía la gente. Bien, Gerardo, para ir finalizando, la última pregunta es sobre la crisis de legitimidad y el fin del régimen. ¿Cuáles consideras tú que fueron los eventos que llevaron a la caída del gobierno de Fujimori en el año 2000 y qué consecuencias crees que tuvo para el país? Gracias. A ver, en sentido general y digamos en un sentido amplio en todo caso, creo que es el tema de desarraigar el sentido ah, de la ética y la moral peruana. Por ejemplo, a eso alimentó la idea del transfugismo de los congresistas, muchos congresistas. Para mí es un tema a tener en cuenta siempre, ¿no? Confianza, el sentido democrático que se le da a una persona, a alguien que nos representa, pues se perdió totalmente, ¿no? La idea del transfugismo que hasta ahora en realidad también existe, ¿no? El otro tema que creo, digamos, fue la cereza del pastel fue evidenciar, porque sí se sabía que había una salita del zinc, sí se sabía que mucha gente se compraba, sí se sabía que se pagaba a los medios de comunicación, sí se sabía tácitamente porque ya se había una evidencia, tal vez no tan clara para ese momento, pero la cereza del pastel fue los Vladi videos que desencadenaron toda, la verdad que sí se sabía, porque sabíamos que detrás de esa cortina había algo, pero no, faltaba solo eso, ¿no? Bueno, gracias a algunos, seguramente que alguien interesados también, congresistas y una serie de personas se pasó ello. Otro elemento que creo es un tema también tener en cuenta, por eso redundo la idea con el tema ético y moral del Estado, del Perú, en todo caso de toda la nación, es la situación de querer perpetuarse en el gobierno hasta por tres gobiernos, ¿no? Tres periodos, perdón. Entonces, en un tercer gobierno que ya se sabía que el primer gobierno pasó, digamos, con cierta tranquilidad y, bueno, con justas tintas, ¿no? Podríamos decir, pues, en una nota de 0 a 20, pues vamos a decir que tuvo un 15 en 16, hubo muchas cosas negativas también. Pero en el segundo gobierno ya ocurrieron tantas cosas que la gente dijo no y se forzó a la elección. Y creo que el segundo gobierno tenía una desaprobación de, yo le pondría un 8 un 9 de 0 a 20. Y ya para el tercer gobierno esto se acrecentó, ya el gobierno no tenía legitimidad. Y ahora se sabe que han habido muchas maniobras electorales incluso en ese momento, ¿no? Y esta situación de comprar conciencias a la gente, los benditos táperes no llegan desde su hija que ahora es presidenta. Los táperes eran desde esos momentos. Aprendió Keiko de su papá, de que era también alguien muy, muy parecido a ella, ¿no? En esa condición. Otro tema que tal vez generó cierto colapso del Estado peruano en su momento fue la corrupción en el Estado. Se sabía de las condiciones de corrupción que había, los lobbies que se firmaban con estas empresas. Al vender las empresas, este, habían ciertas ganancias y muchas de esas empresas se vendieron entre familiares en algunos casos creo se dio a empresas donde trabajaban o eran abogados los congresistas, cosas de ese tipo. Entonces eso se vio como un tema de muy, muy corrupto, ¿no? Entre tantas otras seguramente, Ujú. las consecuencias que ahora vivimos, bueno, en ese momento me acuerdo cuando este señor renuncia desde Japón
Y cuando alguien hace eso, es como que a distancia quiero disculparme y peor aún, quiero dar, quiero entregar un comunicado a distancia y es algo que no debió nunca suceder, ¿no? Entonces, haber renunciado y renunciado a toda la responsabilidad de todo un país dice mucho del tipo de persona y de la calidad de persona que nos estaba gobernando. Entonces, nunca entregó el cargo al país, se fugó, prácticamente se fugó. Eso fue una consecuencia terrible, ¿no? Que trajo consigo, por ejemplo, la desestabilización social, la desestabilización económica, la desestabilización política frente al mundo. Éramos el hazme reír. Y que lo mismo que creo sucede, creo desde ahí, en todo caso, arrastramos el tema de los cuatro o cinco, no sé cuántos gobiernos hemos tenido en 10 años últimamente. Todo eso es consecuencia de esto, ¿no? La Sí, desconfianza social es otra situación bastante complicada que la gente ha vivido. Ahora se desconfía mucho de los políticos. exacto. El tema del neoliberalismo descontrolado, que hasta ahora lo seguimos viviendo, es otra consecuencia que nos ha traído ese gobierno y que mayoritariamente hay beneficio para las grandes empresas. Las pequeñas y microempresas no pueden sobresalir sino con ayuda subvencionada del Estado, por ejemplo. Entonces, y parece que eso no se midió. La gran consecuencia, creo, sigo pensando, más fuerte tal vez es la situación moral, pero a la vez en el tema económico, la situación del neoliberalismo que todavía arrastramos con mucha fuerza, ¿no? Somos el país que paga más caro el gas. Somos el país que paga más caro la telefonía. Somos el país que paga más caro los vuelos de avión. Somos el país que paga más caro la luz, por ejemplo. Esas son algunas de las muestras que tenemos, que en realidad generan brechas abismales con las clases poderosas, ¿no? Creo que finalmente eso podría ser como parte de la consecuencia de aquel entonces, ¿no? Ujú. Eso ya aquí, no sé si hay algo más. No, la verdad es que eso es todo, Gerardo. Ah, Y ya. para concluir, pues quiero agradecerte por este espacio y por la apertura para poder realizar este diálogo. Y la información que tú nos estás proporcionando, pues constituye un aporte muy significativo para enriquecer y profundizar nuestro análisis sobre el régimen de Alberto Fujimori. Así que concluyo con esto. Muchas Mm, gracias por tu participación y bueno, esperamos contar mm. contigo en alguna ocasión próxima seguramente. Hoy no hay problema. Muchas gracias, Jackie, por la invitación. Creo que estos temas deben de ser de tapete actual porque igual estamos viviendo todavía esos pasos de aquel momento, ¿no? Muchas Ujú. gracias y espero ver mi información sea de carácter importante para ustedes y sirva en el análisis, como lo has dicho. Muchas gracias, Jackie. Gracias, gracias a ti. Hasta Qué luego. gusto. Chao, Hasta chao.